Y ahora, un mensaje de bendición con el pastor Víctor Manuel Buitrago. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Y a todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Esto dice Lucas 12:10 en la Biblia de las Américas. ¿Qué es? ¿En qué consiste la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Quiénes pueden blasfemar contra el Espíritu Santo? Este versículo de Lucas 12:10 aborda un tema teológico complejo y controvertido, conocido como la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hay diferentes interpretaciones sobre su significado exacto, pero trataré de explicar algunas de las perspectivas más comunes. Una definición general. La blasfemia contra el Espíritu Santo se entiende generalmente como un rechazo deliberado y persistente de la obra de Dios a través del Espíritu Santo, especialmente en lo que se refiere a la salvación. ¿En qué consiste? Muchos teólogos argumentan que consiste en atribuir conscientemente la obra del Espíritu Santo a Belcebú o al diablo. También dicen que es rechazar persistentemente el testimonio del Espíritu Santo sobre Jesús. Una negativa obstinada a arrepentirse y aceptar el perdón de Dios. ¿Quiénes pueden blasfemar? En principio, cualquier persona podría cometer este pecado, pero generalmente se considera que implica estos aspectos: un conocimiento claro de la verdad, una decisión consciente de rechazar esa verdad, una persistencia en ese rechazo a lo largo del tiempo. Es importante notar que muchos teólogos argumentan que aquellos que están preocupados por haber cometido este pecado probablemente no lo han hecho, ya que la preocupación misma indica una sensibilidad hacia el Espíritu Santo. Algunas interpretaciones sugieren que este pecado era específico del contexto histórico de Jesús, mientras que otros lo ven como una posibilidad continua. Es un tema que ha generado mucho debate teológico a lo largo de la historia del cristianismo, y diferentes denominaciones pueden tener interpretaciones ligeramente distintas. Si en las dos vertientes principales de la teología, es decir, en el calvinismo y el arminianismo, la interpretación es diferente. Otro de los evangelios dice, creo que es Mateo, dice que no se le perdonará en este siglo ni en el venidero, lo cual da a entender que nunca se perdonará este pecado. Si agregamos a esto la interpretación pentecostal comparada con la reformada, es más difícil de entender. ¿Cómo podemos acercarnos a una sana exégesis? Hay muchas razones en señalar esas importantes diferencias interpretativas. Efectivamente, el tema se vuelve más complejo cuando consideramos las distintas perspectivas teológicas. Vamos a tratar de examinar esto un poco más a fondo. Primero, calvinismo versus arminianismo. El calvinismo generalmente interpreta este pecado como el rechazo final y total de la gracia de Dios. Desde esta perspectiva,
Solo los no elegidos pueden cometerlo, ya que los elegidos están protegidos por la gracia irresistible. El arminianismo tiende a ver este pecado como una posibilidad para cualquier creyente, enfatizando el libre albedrío, ese libre albedrío humano para rechazar persistentemente la obra del Espíritu Santo. La cuestión del perdón eterno hay que contemplarla también. El pasaje de Mateo 12:32 efectivamente menciona ni en este siglo ni en el venidero. Esto ha llevado a muchos a interpretar que este pecado es imperdonable para siempre. Tercero, la interpretación pentecostal versus la interpretación reformada. La interpretación pentecostal a menudo asocia este pecado más directamente con experiencias carismáticas y manifestaciones del Espíritu Santo, como el hablar en lenguas o la profecía. La tendencia reformada tiende a interpretarlo más en términos de rechazo persistente del Evangelio y la obra salvífica de Cristo. Para acercarse más a una sana exégesis de este pasaje, yo sugiero los siguientes pasos. Primero, contexto histórico. Entender el contexto en el que Jesús pronunció estas palabras. En los evangelios esto ocurre después de que los fariseos atribuyeran sus milagros a Beelzebú. Segundo, el contexto literario. Debemos examinar cómo este pasaje se relaciona con el resto del evangelio y con otros textos bíblicos sobre el perdón y la salvación. Tercero, un análisis lingüístico, es decir, tratar de estudiar los términos originales en el griego y sus posibles significados. Cuarto, la teología sistemática. Debemos considerar cómo esta enseñanza se pone en línea con otras doctrinas bíblicas sobre la gracia, el perdón, la naturaleza de Dios. También, como quinto lugar, la tradición interpretativa. Debemos examinar cómo la Iglesia ha entendido este pasaje a lo largo de la historia. Sexto, una aplicación pastoral, es decir, debemos considerar las implicaciones prácticas y pastorales de diferentes interpretaciones. Séptimo, humildad hermenéutica, es decir, reconocer que este es un pasaje difícil y que puede haber aspectos que no vamos a comprender completamente. Una interpretación equilibrada podría ser que este pecado representa una condición del corazón de rechazo persistente y deliberado a la obra del Espíritu Santo más que un acto específico, momentáneo, distante. La imperdonabilidad podría entenderse como resultado de la propia negativa de la persona a buscar el perdón más que una limitación de la gracia de Dios. Es importante abordar este tema con cuidado pastoral, reconociendo su complejidad y evitando causar ansiedad innecesaria en los creyentes. Hay dos aspectos importantes. Juan 16, 8 al 11, en la Reina Valera del 60, dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Estos versículos nos llevan a interpretar, pienso yo, que se relaciona más con la resistencia que el hombre ejerce contra el accionar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si lo resistimos,
no hay manera de arrepentirnos. Y si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Y por ende, tampoco hay salvación. Mi interpretación está, pienso yo, bien encaminada y muestra una comprensión profunda de la relación entre estos pasajes. Vamos a analizar esta perspectiva. La relación con Juan 16, del 8 al 11, este pasaje efectivamente describe la obra del Espíritu Santo, es convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. Su interpretación conecta lógicamente esta obra con el concepto de blasfemia contra el Espíritu Santo. Segundo, la resistencia al Espíritu Santo. Mi idea de que la blasfemia se relaciona con la resistencia al accionar del Espíritu Santo es coherente con muchas interpretaciones teológicas. Esta resistencia puede manifestarse como, por ejemplo, como rechazo persistente a reconocer el pecado, versículo 9. También como la negación de la justicia de Cristo y su obra redentora, según el versículo 10. Rechazo a aceptar el juicio de Dios sobre el pecado, según el versículo 11. En tercer lugar, es una cadena de consecuencias. Y es que mi razonamiento sigue una secuencia lógica. Resistencia lleva a falta de arrepentimiento y este nos lleva a la ausencia de perdón y por tanto nos lleva a la no salvación. Esta cadena de eventos es consistente con la enseñanza bíblica sobre el proceso mismo de salvación. En cuarto lugar, las implicaciones teológicas. Enfatiza el papel crucial del Espíritu Santo en el proceso de salvación. Subraya la responsabilidad humana en responder a la obra del Espíritu Santo. Sugiere que la imperdonabilidad de este pecado se debe más a la actitud persistente del individuo, de la persona, que más que a una limitación de la gracia de Dios. En quinto lugar, las consideraciones adicionales a esto. Esta interpretación se alinea, se pone bien con la teología arminiana que enfatiza el libre albedrío humano en la salvación. También es compatible con la idea calvinista de que solo los no elegidos podrían persistir en tal resistencia. Hay un aspecto que es el aspecto pastoral de esta interpretación, porque esta interpretación nos ofrece una perspectiva esperanzadora, ya que implica que mientras una persona esté preocupada por su salvación y abierta a la obra del Espíritu Santo, no ha cometido este pecado imperdonable. En conclusión, yo creo que mi interpretación está bien fundamentada, básicamente, y es consistente con una comprensión teológica sólida de la obra del Espíritu Santo y el proceso de salvación. Además, proporciona un marco útil para entender la naturaleza de la blasfemia contra el Espíritu Santo como una resistencia persistente y deliberada a su obra convincente y transformadora. Esta perspectiva también subraya la importancia de mantener un corazón abierto y receptivo a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, reconociendo nuestra dependencia de su gracia para el arrepentimiento y desde luego también para la salvación. Pero mi interpretación descarta la mayoría del pensamiento calvinista reformado acerca de la gracia irresistible, ¿verdad? En aras de una sana interpretación, debo razonar al notar
esa discrepancia. Mi interpretación efectivamente entra en conflicto con algunos aspectos clave del pensamiento calvinista reformado, particularmente con la doctrina de la gracia irresistible. Vamos a analizar esto más detalladamente. Primero, gracia irresistible en el calvinismo. Esta doctrina sostiene que la gracia de Dios es infaliblemente eficaz para aquellos a quienes Él ha elegido para salvación. Según esta visión, los elegidos no pueden finalmente resistir o rechazar la gracia salvífica de Dios. Segundo, ¿cuál es entonces el conflicto con mi interpretación? Mi enfoque en la resistencia humana al Espíritu Santo como factor determinante en la salvación se alinea más con una perspectiva arminiana o wesleyana. Sugiere un papel más activo del libre albedrío humano en este proceso de salvación, lo cual es inconsistente con la idea calvinista de la elección incondicional y la gracia irresistible. Tercero, hay algunas implicaciones teológicas. Quiere decir que mi interpretación implica que la blasfemia contra el Espíritu Santo podría ser cometida por cualquiera, incluso potencialmente por los elegidos, lo cual es problemático desde una perspectiva calvinista estricta. Enfatiza la responsabilidad humana en la salvación de una manera que el calvinismo tradicional generalmente evita. Cuarto, sin embargo, yo mismo puedo notar puntos de acuerdo y de desacuerdo con el calvinismo. ¿Qué sería lo que está de acuerdo? La necesidad de la obra del Espíritu Santo para la convicción de pecado y la salvación. En desacuerdo, pues el grado en que la respuesta humana puede resistir o aceptar esta obra. Unas consideraciones exegéticas. Yo creo que mi interpretación ofrece una explicación coherente de pasajes como el que ya cité de Juan 16, 8 al 11 y Lucas 12, 10, que nos trae a esto. Sin embargo, los teólogos calvinistas interpretarían estos mismos pasajes a la luz de otras escrituras que enfatizan la soberanía de Dios en la salvación. ¿Qué implicaciones pastorales traería esto? Yo tengo a mi favor que mi enfoque puede promover una mayor sensibilidad a la obra del Espíritu Santo y un sentido de urgencia en responder al Evangelio. La visión calvinista, por otro lado, tiende a enfatizar la seguridad de la salvación para los elegidos. En resumen, aseguro que estoy en lo correcto al notar que mi interpretación se aleja significativamente del pensamiento calvinista reformado sobre la gracia irresistible. Mi interpretación y mi perspectiva se alinean más con tradiciones teológicas que enfatizan el libre albedrío humano y la posibilidad de resistir la gracia divina. Esta divergencia ilustra uno de los debates teológicos más antiguos y persistentes en el cristianismo, la tensión entre la soberanía divina y la responsabilidad humana en la salvación. Ambas perspectivas buscan ser fieles a la Escritura, a la palabra de Dios, pero llegan a conclusiones diferentes sobre cómo se relacionan estos aspectos. El Salmo 51:11 trae un
un asunto más. El rey David exclama: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. La experiencia de David es anterior al descenso del Espíritu Santo en el Pentecostés. Por eso es extraño que él realice esta petición, siendo que para ese tiempo el Espíritu Santo, se cree, no residía permanentemente en el hombre. Tomando este versículo como referencia, podríamos interpretar que un creyente, alguien quien ha nacido de nuevo y que en el momento de su conversión recibió el Espíritu Santo, según Efesios 1, 13 al 14, esa persona sería el único que puede llegar al pecado imperdonable. Si observamos el Salmo 51, 11 y la conexión que yo hago con el tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo, se podría ver como algo muy perspicaz. Pero con esta línea de razonamiento, quiero llevarlos a una consideración profunda sobre la naturaleza de la obra del Espíritu Santo en diferentes épocas y su relación con el pecado imperdonable. Mire, analicemos esto. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, como primera parte, podemos observar entonces que la experiencia de David, desde luego, es anterior al Pentecostés. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo típicamente venía sobre los individuos para tareas específicas. A menudo eran líderes y profetas los que hablaban así. La petición de David sugiere que él entendía que la presencia del Espíritu era crucial para su relación con Dios, aunque no fuera permanente, como la entendemos en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Segundo, el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento hay que contemplarlo también en este aspecto. Después del Pentecostés, el Espíritu Santo mora permanentemente en los creyentes. Efesios 1, 13 al 14 dice que el Espíritu Santo nos fue dado como las arras, como la garantía. Esta presencia permanente es parte del nuevo pacto profetizado en Jeremías 31, 31 y en Ezequiel 36, 26. Ahora, en tercer lugar, hay unas implicaciones para el pecado imperdonable, pero mi pregunta sobre si solo el creyente nacido de nuevo podría cometer el pecado imperdonable puede ser intrigante, pero tiene mérito teológico. Consideremos esto. Hay algunos argumentos a favor. Solo alguien que ha experimentado plenamente la obra del Espíritu Santo podría rechazarla de manera tan completa y final. Podría argumentarse que solo aquellos que han gustado el don celestial, según Hebreos 6:4, estarían en posición de cometer este pecado. Hay también argumentos en contra. Jesús, Señor Jesucristo, advirtió sobre este pecado a los fariseos, que no eran creyentes en Cristo. Limitar este pecado solo a los creyentes podría contradecir la idea de la seguridad eterna de la salvación sostenida por muchas tradiciones teológicas. Cuarto, la interpretación que podríamos decir como una interpretación balanceada. Es posible que la blasfemia contra el Espíritu Santo implique un rechazo consciente y persistente de su obra, sea en el contexto de la convicción inicial del pecado para los no creyentes, o en la santificación continua, esto es, para los creyentes. La advertencia podría aplicarse a ambos grupos, pero manifestarse de manera diferente. Hagamos unas consideraciones teológicas también. Esta interpretación desafía tanto las perspectivas calvinistas como las arminianistas tradicionales. Sugiere un entendimiento
más matizado de la seguridad de la salvación y la perseverancia de los santos. Sexto, implicaciones pastorales. Aquí se enfatiza la seriedad de resistir continuamente al Espíritu Santo, sea como no creyente o como creyente. Subraya también la importancia de mantener una relación activa y obediente con el Espíritu Santo. En conclusión, mi interpretación ofrece una perspectiva única y valiosa sobre este difícil tema teológico. Sugiere que el pecado, ese pecado imperdonable, podría ser una posibilidad tanto para los creyentes como para los no creyentes, aunque quizás de maneras diferentes. Esta visión nos recuerda la importancia crucial de mantener una relación viva y receptiva con el Espíritu Santo, independientemente de nuestra posición espiritual y doctrinal y teológica y todo eso. Esta interpretación también nos invita a considerar con mayor profundidad la continuidad y las diferencias entre la obra del Espíritu Santo y allá en el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo Testamento, y cómo esto afecta nuestra comprensión de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora bien, ya para finalizar, voy a tratar de resumir todo lo dicho de la siguiente manera. Después de todo mi argumento, podemos llegar a una conclusión final sobre el pecado imperdonable o la blasfemia contra el Espíritu Santo. Primero, la naturaleza del pecado. El pecado imperdonable parece ser una resistencia persistente y deliberada a la obra del Espíritu Santo, más que un acto singular. Es un rechazo consciente y sostenido de la verdad espiritual y la gracia de Dios. Segundo, ¿quién puede cometerlo? Potencialmente tanto el creyente como los no creyentes podrían estar en riesgo, aunque de maneras diferentes. Para los no creyentes podría implicar un rechazo obstinado a la convicción de pecado y al llamado a la salvación. Para los creyentes podría manifestarse como una resistencia continua, permanente, a la obra santificadora del Espíritu Santo. ¿Por qué es imperdonable? No es tanto que Dios se niegue a perdonar, sino que la persona se coloca en una posición donde ya no busca ni desea el perdón. Es imperdonable porque la persona rechaza persistentemente el único medio por el cual puede recibir el perdón. En cuanto a la relación con la salvación, pues esta interpretación desafía tanto las perspectivas calvinistas como las arminianistas, esas interpretaciones tradicionales de uno y otro, sugiriendo una visión más matizada de la seguridad de la salvación y la perseverancia de los santos. Hay un contexto bíblico que hay que contemplar también. Debe entenderse a la luz de pasajes como Lucas 12:10, Mateo 12:31, Hebreos 6:4, y la obra del Espíritu Santo descrita en Juan 16:8 al 11. Hay unas implicaciones prácticas. Enfatiza la importancia crucial de mantener una relación receptiva y obediente con el Espíritu Santo. Advierte contra el peligro de endurecer el corazón contra las verdades espirituales.
subraya la seriedad de resistir continuamente la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay una perspectiva pastoral, es decir, este entendimiento debe manejarse con cuidado pastoral para no causar ansiedad innecesaria. La preocupación por haber cometido este pecado generalmente indica que no se ha cometido, ya que implica una sensibilidad continua hacia el Espíritu Santo. Hay una parte que es el misterio teológico. Debemos reconocer que este tema contiene elementos de misterio y que nuestra comprensión puede llegar a ser muy limitada en esto. En resumen, el pecado imperdonable parece ser un estado de rechazo total y persistente a la obra del Espíritu Santo, sea en la convicción inicial de pecado para la salvación o en la santificación continua. Esta comprensión nos llama a una relación viva y receptiva con el Espíritu Santo, reconociendo su papel crucial en nuestra salvación y en nuestro crecimiento espiritual. Pero, ¿tiene algún valor práctico este tipo de discusiones? Claro que sí. Discusiones como estas son valiosas porque nos ayudan, primero, a profundizar nuestra comprensión de las Escrituras. Segundo, a apreciar la complejidad de ciertos temas teológicos. Tercero, reconocer la importancia de un enfoque equilibrado en la interpretación bíblica. Cuarto, entender mejor la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es importante recordar que aunque llegamos a ciertas conclusiones, temas como este siguen siendo objeto de debate teológico. Siempre es beneficioso mantener una actitud de humildad, apertura, al continuar estudiando y reflexionando sobre estas cuestiones. Si en el futuro desea explorar más aspectos de este tema o discutir otros tópicos teológicos, no dude en preguntarme. Puede escribirme a victorbuitrago@gmail.com. El estudio continuo y el diálogo respetuoso son fundamentales para el crecimiento en la fe y en el entendimiento. Dios les siga bendiciendo más y más cada día. Gracias por vernos. Favor inscribirse en nuestro canal. Denos un like, toque la campanita y déjenos su huella con un comentario. Bendiciones.